bienvenidos a esta segunda etapa de tu programa Edificadores, un programa diseñado para todo aquel cuyo deseo genuino sea caminar en la voluntad de Dios, porque hoy podemos decir con plena certeza de que no existe mayor forma de progreso que caminar en el propósito eterno de Dios. Gracias por escucharme y compartir estos audios con todos tus seres queridos. Bienvenido. Feliz miércoles, qué bueno es estar con ustedes nuevamente a través de esta línea de comunicación. Gracias a todos aquellos que por sus diferentes testimonios nos cuentan, nos hablan y nos motivan cada día a continuar con esta labor que entendemos nace del Espíritu para edificar a todos aquellos hijos e hijas de Dios que han entendido que la única forma de progreso es caminar en la voluntad de Dios. Fuera de ahí no hay progreso. Y el tema que hemos venido hablando es cómo la vida eterna produce un fruto en la vida de los hijos de Dios. Y hemos hablado del apóstol Pablo y cómo la vida eterna en él había producido diferentes frutos, ¿verdad? Y me gusta hablar ese tema de fruto porque no hablo de obras muertas, sino que el fruto es la evidencia de la vida. Y eso mismo estamos hablando, que cuando tenemos la vida de Dios en nosotros, por ende, en nosotros va a haber un fruto de vida eterna, un fruto que permanece, un fruto que es evidencia de esa vida que ahora está en nosotros. Y hablamos del apóstol Pablo como ejemplo, dijimos que uno de los frutos que él tenía era el amor, y por consecuencia de ese amor había producido que su oración fuese genuina, una oración que era fruto y no simplemente un ritual muerto y seco. Y hoy quiero hablarte de la vida del apóstol Pablo y cómo la vida de Dios en él había producido que él fomentara relaciones genuinas, relaciones de propósito. Y una de ellas es Timoteo, ¿verdad? No es un secreto, lo hemos repetido en varias ocasiones, cómo Timoteo y Pablo tenían una relación de padre e hijo, a pesar de que a lo mejor no eran ni tan siquiera familia. Pero en cuanto al espíritu, en cuanto al llamado de Dios, en cuanto a la tarea de Dios en sus vidas, Timoteo consideraba a Pablo su padre espiritual y Pablo consideraba a Timoteo su hijo, su verdadero hijo espiritual. A pesar de que Pablo nunca tuvo hijos en la carne, sí tuvo muchos hijos espirituales y me gusta porque en Pablo y en Timoteo vemos esa relación de paternidad, pero que no nace de la manipulación, que no nace de simplemente una relación tóxica, sino que nace de una fe genuina. Y de ahí queremos hablar hoy. Porque cuando vemos la vida de Pablo y Timoteo, vemos una relación genuina, vemos una relación que parte de la fe y no parte de la conveniencia. Porque muchas de nuestras relaciones son por conveniencia. Nos hacemos amigos de esta persona o de esta otra persona porque necesitamos algo de esa persona. Y en la medida en que no necesitamos más algo de esa persona, pues ya las relaciones se acaban. Y así mismo muchas veces somos nosotros cuando todas nuestras relaciones o la gran mayoría de nuestras relaciones es por algo que podemos sacar ventaja. Pero en Pablo y en Timoteo vemos que su relación no se fundamentó en lo que uno podía aprovechar del otro o en la manipulación o en ninguna otra estrategia humana, sino que vemos que la relación parte de una fe genuina. Y ese es mi primer punto. Por eso quiero que leamos 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 5 de una manera rápida sin extendernos mucho. Este versículo 5 dice así, hablando Pablo acerca de Timoteo: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida, en tu madre Eunice, y estoy seguro que también en ti. ¿Verdad? Aquí el apóstol Pablo está hablando de Timoteo y cómo Timoteo tenía una fe genuina. Ese es mi primer punto. Por eso esa relación pudo perdurar, porque no vemos falsedad, no vemos hipocresía, no vemos conveniencia, no vemos manipulación, sino que es una relación que parte de una fe no fingida, de una fe genuina, de una fe que prevalece los tiempos, de una fe que prevalece las temporadas, las adversidades. Y cuando nosotros tenemos esa fe que prevalece, que es genuina, podemos tener relaciones genuinas. En este caso, la fe es un fruto de la vida eterna en Timoteo y en Pablo. Por ende, podemos ver que esa relación entre ellos dos no era de manipulaciones,
No era porque a lo mejor uno promovía al otro o el otro le daba algo que el otro necesitaba, o una manipulación o algo de conveniencia. No, aquí vemos una relación que parte de la fe. Y Pablo, eso es lo primero que resalta en la vida de Timoteo. Y lo que dice de Timoteo es que en Timoteo había una fe no fingida. Estamos hablando de una fe genuina, no de una fe falsa, no de una fe superficial, no de una fe positivismo carnal, sino que está hablando de una fe fundamentada en lo que Dios ha hablado. Y cuando hay relaciones que se fundamentan en la fe, mi hermano, esas relaciones van a permanecer. No significa que siempre van a estar de acuerdo, pero sí significa que en los momentos adversos es la fe la que permanece. Y eso vemos en Timoteo, una fe no fingida. Que Dios nos ayude hoy a tener una fe no fingida. Porque si la Biblia me habla de una fe no fingida, entonces eso significa que lo contrario también es cierto. Que existe fe fingida. Y Dios te libre a ti, mi hermano, y me libre a mí de vivir una fe que es superficial, que es simplemente un sentimiento vano, porque la fe va mucho más allá de lo que siento, la fe va mucho más allá de lo que pienso, la fe se fundamenta en lo que creo, en lo que Dios ha hablado, en lo que Él ha establecido, ahí se fundamenta mi fe. Mi fe no es lo que yo quiero o lo que me conviene, mi fe se fundamenta en lo que Él ha dicho, y si Él lo dijo, yo lo creo. Entonces en Timoteo vemos esa fe no fingida, y no solamente una fe no fingida, sino que también era una fe evidente. En otras palabras, la fe no era simplemente una filosofía, era una fe práctica, era una fe que se evidenciaba en su caminar. Por eso Pablo decía que esa fe que estuvo en tu abuelita, esa fe que estuvo en tu mamá, y Pablo dice, y estoy seguro que también en ti. De la única manera en que Pablo podía estar seguro de eso, es que la fe que Timoteo tenía era una fe que se evidenciaba en su caminar, era una fe que se proyectaba en su hablar, era una fe que se daba a conocer, no solamente porque él lo decía, sino porque era lo que él creía y en lo que él caminaba. Que Dios nos ayude a nosotros en esta mañana, que nuestra fe genuina fundamente relaciones donde nuestra fe sea evidente, porque eso nos va a librar a nosotros de falsedades, de hipocresías. Mi hermano, y la iglesia del Señor, la casa de Dios, está demasiado llena de hipocresía. Basta solamente con mirar las redes sociales, basta solamente con conocer un poquito más de lleno la mentalidad del hombre y la mujer de hoy. Y no tenemos que ir muy lejos para entender de que el hombre hoy se mueve y la mujer se mueven en hipocresía, en conveniencia, en manipulación. Pero los hijos de Dios, genuinos, nacidos de nuevo, mi hermano, te estoy hablando a ti. En ti y en mí ha de haber una fe genuina, una fe evidente, porque no estamos hablando de una fe circunstancial, sino que es una fe que permanece. Y ese es mi tercer punto, que es una fe que habita. Es una fe que mora en mí. Por eso Pablo le dice a Timoteo en ese versículo 5, trayendo a memoria la fe no fingida que hay en ti, dice, la cual habitó. En otras palabras, es una fe que hizo morada en nosotros. Porque la fe que tú y yo tenemos, mi hermano, no es simplemente un concepto filosófico, sino que la fe que tú y yo tenemos se fundamenta en Cristo. Porque Él es el autor y consumador de nuestra fe. Y si lo tenemos a Él, tenemos fe suficiente para prevalecer, para permanecer, para perseverar y para seguir caminando en todo lo que Dios te ha hablado. Este que te habló es el pastor Andrés Campo, invitándote a que compartas este mensaje con alguien que necesita ánimo, que necesita motivación, que necesita ser estimulado a caminar en esa fe genuina y dejarnos de asuntos pasajeros y de asuntos vanos que nada edifican. Este que te habló es el pastor Andrés Campo. Bendiciones. Gracias por acompañarme en este breve mensaje. Si deseas seguir recibiendo este tipo de audios, por favor escríbeme a mi WhatsApp personal al +1 407 780 6716. Búscame en todas las redes sociales por Andrés Campo. También puedes acompañarnos en nuestra congregación, que prontamente nos estaremos mudando, y a partir de febrero estaremos en una nueva dirección, en el 13001 Landstar Boulevard en Orlando, Florida. Ven y acompáñanos, porque mi mayor deseo es estrechar tus manos y juntos crecer en el entendimiento de la voluntad de Dios. Bendecidos.